Momento del informe especial en RTVC Noticias que hoy dedicamos a un tema internacional porque es una jornada electoral crucial en países vecinos. En Ecuador se disputará la segunda vuelta entre el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso. La primera jornada se cumplió en medio de polémicas. En nuestro segundo momento también les contamos que Perú define su futuro político. Son 18 candidatos y por ahora no hay un favorito claro. Y además tendremos una invitada desde Quito. Una analista nos ayudará a entender el panorama y los posibles escenarios. Comenzamos. Iniciamos con Ecuador porque allí las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos. Andrés Arauz ha ido perdiendo ventaja según los últimos sondeos frente a su rival Guillermo Lasso. Veamos este primer informe que preparó nuestra redacción internacional. Un empate técnico. A eso es a lo que apuntan las últimas encuestas de intención de voto en Ecuador para la segunda vuelta presidencial de este 11 de abril. El economista Andrés Arauz del partido Unión por la Esperanza ganó ampliamente la primera vuelta a principios de febrero, pero su popularidad se ha venido a menos a medida que se acerca el día de los comicios. Arauz, de 36 años, es el candidato ungido por el expresidente Rafael Correa. El expresidente Correa es un referente latinoamericano, no solo ecuatoriano, es el fundador de este proyecto político. Tendremos una relación muy dinámica, muy provechosa para el país sobre la base de su experiencia en las transformaciones que ha vivido el Ecuador, pero quien gobernará el Ecuador seré yo a partir del 24 de mayo. El contrincante de Arauz es Guillermo Lasso, del partido Creo, un empresario conservador que ha ido creciendo en su aspiración a ocupar el Palacio de Carondelet en Quito como sustituto de Lenín Moreno. Lasso, de 65 años, un antiguo banquero que ha sido el líder del anticorreísmo en Ecuador, ha prometido estrechar la cooperación con Estados Unidos, poner la deuda a raya e impulsar el libre comercio. El próximo domingo es posible iniciar una nueva etapa de progreso en la que todos podamos vivir mejor. Dada la pequeña diferencia y el sesgo ideológico tan distante entre los dos candidatos, se prevén posibles acusaciones de fraude por cualquiera de los dos bandos, tal y como ocurrió en 2017. Por eso la OEA duplicó su presencia en el país para supervisar el balotaje. Las elecciones se realizarán en medio del temor por la pandemia y del hartazgo de buena parte de la población. Además, el voto es obligatorio por mandato constitucional para personas entre 18 y 64 años. Quienes no voten recibirán una sanción económica. 8:38 minutos. A esta hora saludamos a Karen Andrea Garzón. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad UISEC en Ecuador e integrante de la red de politólogas en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en RTVC Noticias. Muchísimas gracias, Patricia y Mateo, por la invitación. Es un gusto estar esta noche en RTVC Noticias junto a nuestro país hermano Colombia. Bien, entremos en materia porque en Ecuador tenemos un empate técnico entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. ¿Cuál es el panorama ante esta reñida elección y por qué el candidato correísta perdió esa buena ventaja que observamos en la primera vuelta? Gracias, Mateo, por tu pregunta. Lo que ocurre en Ecuador es efectivamente una polarización, donde vemos que para esta segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el 11 de abril, se está reeditando la misma elección que tuvimos en febrero de 2017, correísmo y anticorreísmo. Y frente a esta polarización, efectivamente el candidato Andrés Arauz cuenta con un voto duro que le permitió tener un 39% de votación en primera vuelta para estas elecciones de 2021, versus un 19% que obtuvo el candidato Guillermo Lasso. Lo que ocurre es efectivamente un empate técnico según ciertas encuestadoras, lo que evidenciaría que va a ser para este domingo, efectivamente, una elección con resultados muy estrechos. Señora Garzón, a su juicio, ¿cómo quedaría Colombia mejor en términos de relaciones exteriores de cara a Ecuador? ¿Con un candidato como Arauz o con un candidato como Lasso? Patricia, efectivamente hay, de acuerdo a los planes de gobierno, diferente mirada en cuanto al contexto internacional, pero yo creo que al ser Colombia nuestro país hermano, las relaciones serían estrechas con cualquiera de las dos candidaturas. Cabe mencionar que con el candidato Andrés Arauz, dentro de su plan de gobierno se ha mencionado que él enfatizará las relaciones
bilaterales y multilaterales dentro de la región, mientras que para Guillermo Lasso son importantes organismos internacionales como por ejemplo la Alianza del Pacífico, estrechar relaciones con Asia, entre otros, pero no quita, por supuesto, en su plan de gobierno reforzar las relaciones con nuestros países vecinos. Bien, yo tengo una pregunta porque sucede que a mediados de febrero el fiscal colombiano Francisco Barbosa se desplazó justamente a territorio ecuatoriano para entregar pruebas sobre una posible financiación por parte del grupo guerrillero colombiano ELN al candidato Arauz. Allí en Ecuador, ¿cuál es la lectura que se le está dando a nivel político y también la ciudadanía en general frente a estos sucesos? Mateo, lo que justamente ocurrió hace un par de meses y que fue noticia no solo a nivel nacional, sino también internacional, está siendo investigado por parte de la Fiscalía General del Estado. Estamos muy al pendiente del informe, de los dictámenes, de las informaciones generales que nos pueda dar la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, ambos candidatos, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso, han utilizado dentro de sus estrategias de campaña diferentes elementos. Por ejemplo, en el caso del correísmo, han utilizado el estatus de banquero o de ex banquero por parte de Guillermo Lasso como una herramienta para desprestigiar al candidato. Recordemos que en el imaginario ecuatoriano, pues tuvimos en el año 2000 un feriado bancario que fue justamente un hecho que hizo que nuestra economía se dolarice, y en ese sentido este imaginario hace que la población tenga un poco de preocupación y de miedo porque alguien que fue banquero, que estuvo en su momento muy relacionado con la banca, pues pueda tener poder. Y por otro lado, el candidato Guillermo Lasso ha marcado una muy importante diferencia, un alejamiento con este gobierno actual por parte de Lenín Moreno, y adicionalmente ha calificado al candidato Andrés Arauz como alguien mentiroso, con una frase muy célebre que se llevó justamente a cabo en el debate del 21 de marzo, que fue Andrés, no mientas otra vez, y por supuesto también con los nexos que ha habido en la época del correísmo, sí, con ciertos actos de corrupción. Sí, pues muchas gracias Karen Garzón por estar con nosotros aquí en RTVC Noticias. Una feliz noche para usted. Muchísimas gracias Patricia y Mateo. Una buena noche en Colombia también.